Bienvenido a tu podcast favorito con el calzón por fuera. Amiguitos y amiguitas, esto es con el calzón por fuera, estamos de regreso, vengo disfrazado de repartidor de Bimbo. Llévele, llévele su rol glaseado, llévele, llévele sus donas espolvoreadas. Aquí estamos, mi nombre es Neto Rivera y con nosotros se encuentra el Claudio Cuevas desde Torreón, Coahuila. Yo les presento rápido porque tenemos que entrar rápido a la acción y también desde Guadalajara, Jalisco, la perla de Occidente. Guadalajara la hermosa, Franco Magno. Me siento muy feliz, primero porque estoy vivo, chavos, primero por eso, segundo por estar con ustedes, mis amigos queridos ñoños, después de tantos años que seguimos aquí al pie del cañón, más ñoños que es de, bueno, igual de ñoños que otrora, que antaño. Exacto. Después de este breve, muy breve monólogo y de que estoy comiendo ahora unas papitas mamalonas que se llaman, no alcanzo a leer porque están al revés, Sumitami. Sumitam, que están hechas, lo que todos los ñoños, están fritas con aceite de aguacate y sal de mar. Saben igual que todas las otras papas de la galaxia. Claro que sí. Bueno, pero estás haciendo tu apoyo en que se comiendo cosas más sanas, supongo yo, ¿no? ¿Traes ellos o no traes ellos eso? Uno. Calorías. Bueno, pues ahí está mínimo. Ah, Ya, las calorías que las quemas. las quemo, las quemo. Las quemo así con esta mano y luego la Claro. paso para la otra y las quemo más. Ah, claro que sí, porque acuérdense que yo soy soltero, no como el Franco Magno que es casado. Ay, acabo de arruinar tu estado civil, amigo. Ay, no. Un Ahorita saludo a mi esposa que siempre da me gusta a nuestros programas. Ah, saludo a la no, señora Franco Magno. Oigan, fuimos a ver Spider-Man ya todos. Sin spoilers, porque vamos a mencionar ya cuando hagamos el programa ya de reseñas de cosas ñoñas que no son cómics, vamos a hablar ya con spoilers. Acaba de pasar, se estrenó acá en la Ciudad de México, me supongo que en todo el país, y creo que en toda Latinoamérica, el miércoles de la semana pasada, que no me acuerdo qué fue, 29. creo que Sí, sí, creo que sí. Sí, y como todas las salas de la República Mexicana de IMAX estaban saturadas con la Odisea, que también ya vimos, el peor road trip de la vida. O sea, fue escrito hace más de 5000 años esa madre y sigue siendo el peor road trip que jamás ha ocurrido. Sí. Amigos, los invito a una aventura en este barco. Tal vez nos muramos, bueno, ustedes, yo no. Va a haber prostitutas, va a haber vino, va a haber comida, va a haber gigantes. El peor viaje de la vida. Bueno. ¿Qué les pareció Spidey? Tom Holland como Spidey. ¿Cuál es su Spider-Man favorito y por qué es Tom Holland? No sé, a ver, Franco, a tú ver, primero. yo primero, bueno, yo Fíjate. rapidito, sin spoilers, se ve que Tom Holland quiere mucho al personaje, ¿saben? Y yo creo que, bueno, habla mucho que ya es la cuarta película donde en solitario protagoniza al Hombre Araña. Se ve que lee el cómic y también siento que tiene ese compromiso de irlo desarrollando. Yo una cosa que no me gustó de la primera trilogía de Tom Holland como Spider-Man es que siempre tuve la sensación de que las películas del Hombre Araña con él eran de Patiño. Era el Patiño de otro héroe, Sí, ¿no? Teníamos en la primera parte a Iron Man, en la segunda parte, si no mal recuerdo, era Nick Fury, y en la sí. tercera, pues era el Doctor Strange. Y en todos los casos siempre me quedaba esta tentación de que, bueno, la película no es el Hombre Araña, el Hombre Araña resulta ser como el peleleo, el patiño de otro héroe y Sí. termina siendo rescatado en todo momento. Creo que eso me cansó mucho de las primeras tres, ya la última no tanto, pero en este caso, sin decir un spoiler, creo que ya es obvio decir que da un paso al frente, ya no es el personaje que necesita ser rescatado. En ese sentido, creo que el guión se preocupó un poco más por darle a él el protagonismo y no dejarlo siempre en el papel
de ser el Robin del héroe en El turno. Se Patiño, siente, sí, se el siente. Sidekick. Entonces, por ese lado, sí me gustó. La película creo que es una carta de amor genuina de Tom Holland al personaje. De todos los que están en el universo Marvel cinematográfico, creo que es con Chris Hemsworth los únicos dos actores que de verdad le ponen ganas y que no les importa regresar una y otra vez, porque es cierto, Robert Downey Jr., Chris Evans y otros actores, pues no hallaban, ¿no? Cómo zafarse de sus personajes. Y en los casos que menciono, de tanto de Tom como de Chris, se ve luego que les gusta tanto que han estado incluso en malas películas interpretándolos porque le tienen cariño al carácter y creen en su evolución. Y en este caso creo que los fans del Hombre Araña van a salir satisfechos, creo yo, en general. Podrá no ser la quinta esencia de Spider-Man, no será la mejor, no está en mi top uno quizás como la mejor, pero se acerca, al menos sí creo que es la mejor de Tom Holland, ¿eh? Sí. Y le tomó cuatro películas, pero bueno, a Hugh Jackman le tomó 28 de Wolverine para hacer una buena, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Vato bañón, diríamos en la comarca lagunera. Vato bañón. Te la bañas, te la bañas. Sí, después de que vi esta película, efectivamente la sentí, pero por fin una película de Spidey. No era una película de los pequeños Vengadores, como se sintieron las primeras cuatro. Sí, pero salen en la 3 salen los otros dos Spider-Man. No es tan de Vengadores. Se sigue sintiendo una película de Vengadores. Ay, pero se muere la tía May en Los Vengadores. No, me importa, se sentía como el sidekick, como los jóvenes titanes, los jóvenes Vengadores. O sea, no, no me gustaba tanto esa dinámica. Esta se siente ya un hombre araña real. Me encantó. Dentro de las muchas cosas que me gustó mucho de esta película, es que Nueva York se convierte en lo que es un personaje más de la película y eso me encantó muchísimo. Yo lloré porque soy un señor muy sentimental o sentimental porque mi detector de metal así lo indica. Pero, o sea, sí lloré en una, dos, tres y cuatro escenas. Lloré. ¡Ay, por qué? Porque me sentí muy identificado con Spidey, lo cual me lleva a pensar el por qué en ocasión siempre van aparejeando. ¿Quién es mi superhéroe favorito? Reed Richards. No, que lo de Spidey. No, que Reed Richards. No, que el Peter Parker. Llego a este punto en mi vida en que otra vez mi personaje favorito es Spider-Man y fue también gracias a esta película porque, ¿por qué? Pues porque tienes resonancia con Peter Parker porque le va mal sentimental, económicamente, le va mal y le sigue echando ganas y eso hace que tenga resonancia con los fans y eso, por eso lo convirtió. Y en mi personaje de superhéroe favorito, ya declarado. Y también lo declaro siendo hoy 7 de agosto de 2026 a las 9:18 de la noche. Declaro a Tom Holland como mi Spider-Man favorito. Y háganle como quieran. Háganle como quieran, perres. Muy bien, muy bien. No, a mí también sí me gustó mucho la película, se me hizo muy entretenida. ¿Lloraste? Eh, ¿Eh? ¿Lloraste? No, no, no lloré. ¿Tú, Franco Magno, lloraste? Ya me habían predispuesto que iba a haber escenas que te podían tocar. Tiene escenas muy bonitas, muy, muy Mm, bonitas. Y lo que dice Neto, perdón por no pisarle la opinión a Claudio, que también depende mucho qué momento estés viviendo, ¿no? Yo creo que fans más jóvenes del Hombre Araña puede que no les guste tanto, curiosamente, porque también ya es un tema de madurez, ¿no? Pues Tom Holland tiene, creo que 30. 8 años más o menos, ¿no? Siendo el Hombre Araña. Ajá. eh, 2018, 19. Entonces, obviamente, ya eso se va reflejando en el arco evolutivo del personaje. Sí, tiene 30 en la vida real. Entonces, ahí está. Yo creo que también ya toca temas que tienen que ver con la madurez, con aceptar pérdidas, aceptar que tu vida pues no es lo que soñabas, que aún teniendo, que es lo que siempre nos cuenta el Hombre Araña, que aún teniendo todo este gran poder, pues va a haber cosas que no encajen, que no funcionan, que no se puedan.
y lo aterrizan en una cuestión muy, muy mundana, ¿no? No es estos problemas de Superman de que pues no me puedo cortar las uñas porque destruyo todos los aparatos, sino en algo tan simple como pues no tienes con quién echarte a veces un café y te sientes solo y de la fregada. Hay esas cosas, ¿no? No quiero spoilear más, pero porque todo estaba ahí ya sembrado desde la parte anterior y es una película en ese sentido pues muy, muy bonita, muy bien construida dentro de las cosas que sí me gustan mucho, que tiene muchas. Repito, no es perfecta, pero sí, sí es muy, muy, muy disfrutable. Sí. Sobre todo. Ahora sí, volvemos a ti, Claudio Cuevas, a Torreón, Coahuila. Van allá las cámaras. Sí, te digo, a mí sí, Gracias, amigo. sí se me hizo muy padre, o sea, se me hizo muy entretenida, aunque le comentaba a Neto el otro día que, o sea, a mí la película me empezó a gustar bien, en la que es pues, la segunda mitad, ¿no? O sea, siento como que la primera parte, o no sé, digo, pues igual ya, como dices tú, ¿no? Tiene que ver con cómo anda uno, pero para mí sí esa primera parte donde está así solo en el departamento y que, ay, pobrecito de mí, y que aunque no trabajo no tengo necesidad de nada, aparentemente el dinero le llega, ¿no? Y no tiene Para que hacer nada comprarse más que, computadoras, es, impresoras y... sí, o sea, nomás tener super equipo y yo creo que le entra el Bitcoin o alguna cosa así, porque pues ahí estaba sentado siempre en la compu, ¿no? Entonces, pero sí, te digo, como que toda esa parte se me hizo así como que, ay, bueno, está chida la acción y todo, pero no, y a partir de que entran en escena, Cuando nos enteramos qué personaje está interpretando Sadie Sink. no, te digo, yo para mí cuando Los entran dos. ya Zendaya y no recuerdo cómo se llama el otro amigo, pero Ned Leeds. cuando entran ellos dos y ya empieza a tener una relación otra vez con ellos, como que para mí ahí la película, así, dije, güey, aquí ya empezó la película para mí. Lo demás se me hizo así como que, pues bueno, ahorita va a empezar, ¿no? Ahorita viene lo bueno, ahorita viene lo bueno. Y cuando llegó ahí, precisamente, porque yo siento, bueno, para mí, o sea, para mí sí como que es ellos tres, ¿no? Ellos tres es una cosa muy importante, ¿no? O sea, como que esa química de los tres, o sea, a mí esa escena donde están jugando, que están en el departamento y que está él con su traje y que están ¡Ay! jugando, ¡Spoilers! ay, bueno, pues, no sé si salga en el tráiler. Esa escena, y Zendaya creo que está haciendo algo en la compu, en el teléfono, no sé. O sea, ¿Cuál es para mí, algo? esa escena fue así como que, güey, qué chido. O sea, eso es esa química que hay entre esos tres. Se me hace muy padre, ¿sí? Y te digo, para mí eso fue como que dije yo, güey, aquí está empezando ya ahora sí la película. Ya están los tres juntos, ¿sí? Y eso es lo que a mí me gustó, ¿no? O sea, te digo, lo del otro personaje ahí que sale, pues está chido, pero pues es parte, o sea, siento como que eso es parte que es de lo que me comentaron ustedes, que todo lo que han tenido las películas de Spider-Man siempre está esa cosa de al servicio del universo Marvel, ¿no? Y digo, siento que esto también, esa parte está al servicio del universo Marvel. Pero te digo, para mí ellos tres juntos es la parte chida, ¿no? Entonces yo siento que a lo mejor por eso la primera parte no se me hace tan chida porque, pues así como que, bueno, está el equipo completo, ¿no? O sea, nada más estamos viendo así cada quien por su lado. Y ahí te digo, pues a mí fue ahí donde arrancó la película, ¿no? Fin. Ya, pues bueno. Gracias por tu valiosa opinión, Claudio Cuevas. Siempre buscando la contraria, Claudio ¿Por Cuevas. qué? No, pues achis, ¿qué me tiene que gustar? ¿Tengo Porque que es llorar junto contigo o qué? maravillosa, Claudio Cuevas. Por eso. Si no lloran donde Porque yo es la lloro en película de Spider-Man. ¿A poco dice Spider-Man y sus no fabulosos amigos? No. Dice Spider-Man. Ah, ya está el equipo, ahora sí ya puedo. ¡Sáquese! Ay, cuando hagan una película donde salga el puro Tom Holland, a ver qué tan chida está, se va a estar de hueva. O sea, Va a estar chidísima, no güey. mames. Ay, venme a mí aquí en la computadora grabando un podcast de cómics, pobrecito de mí. Por favor. ¿Sí? Vato tan odioso. Ojalá que te borrara la memoria el doctor extraño y para extraño, iba a decir el doctor extraño Ay, para que dejes de estar diciendo tanta cosa tan grosera.
Bueno, pues eso es lo que yo pienso. Discúlpenme por tener una opinión, fíjense. ¡Te Sí. culpo! Dile cosas, Franquito, a este muchacho. Está Oigan, bien. bueno, vamos a reseñar dos cómics que la producción, Muy como bien. de costumbre, nos impuso. Por supuesto, y Muy claro que bien. sí. Gracias, producción. Fíjate que puro material top. Anda, Claudio, pues. Ay, no, no sé. Bueno, fíjate que yo creo que el segundo ya lo habíamos reseñado alguna vez, Neto, no sé. No, 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 yo nunca porque había no. leído ese cómic. Y mira que Mm. lo compré en 2019, compré ese cómic, lo compré en un buen ruin y dije, ahora sí, cuando tenga tiempo lo voy a leer. 7 años después, apenas lo leí, claro que sí. Muy bien. Bueno, pero vamos a empezar Whatever con otro. happened to Tomorrow, ¿qué? The Man of Tomorrow, ¿qué Bueno, pasó? pero ese después. Ahorita vamos a hablar primero de esta, ¿cómo mencionarlo? ¿Cómo decirlo? Eh, este ser controversial llamado Rob Liefeld, o Liefeld, no sé cómo O se llama. Liefeld o Liefeld o como se pronuncie, o como se Este, pronuncie. en un intento de, pues ya sabes que ahorita todo mundo está llegando a números especiales grandes, ¿no? En sus, bueno, sobre todo en DC y en Marvel. Entonces él como que dijo, yo también quiero mi número así importante y llegó el número 100, ¿no? De Youngblood, dibujado por él, dibujado y escrito por él. Que bueno, ya tiene como 6 meses más o menos que está el título regular, ¿no? Bueno, regular de que está siendo publicado. Y entonces ya me imagino que él ya, no sé, haciendo sus cuentas, cómo llegaría a este número. Yo no me quise meter, pero dudo que existan los 100 números, a menos de que él cuente que si tienes 20 portadas, cuentan como diferente o alguna cosa así, no sé. Pero bueno, entonces llegamos ya aquí al número 100 de Youngblood. No sé, ¿ustedes son fans? ¿Alguna vez leyeron Youngblood o nada más sabían que Yo lo existían? leía porque cuando recién salió Image Comics, pues estábamos muy a la expectativa porque estábamos esperando que los grandes artistas, exceptuando a Rob Liefeld, sacaran sus cómics nuevos y compramos unos amigos de allá de Gómez Palacio Durango, donde yo vivía en ese momento, y yo mandábamos pedir a una tienda de cómics online, bueno, no online, a distancia, comprábamos en Mile High Comics y compramos todos los números unos. Compramos Spawn, compramos Savage Dragon, compramos esta porquería de Youngblood, compramos, qué más había? Entonces, El... compramos varios números, pero entonces, miren, déjenme les digo y quédate ahí tantito, Claudio Cuevas, porque les voy a dar mi impresión de lo que es este cómic número 100. En apariencia, si yo les cuento de qué se trata, es como si les digo, miren, chavos, va a haber una fiesta y va a haber música bien perrona, y va a haber sabritones, y va a haber panditas, y va a haber Coca-Cola, va a haber refrescos, y nos la vamos a pasar bien chévere. Tú dices, "Bueno, suena bien". Pero en vez de Coca-Cola hay Red Cola, en vez de panditas rojos te dan puros panditas azules, en vez de sabritones te dan de los productos Norpac que existían en Torreón. O sea, es como todo lo que ya conoces, pero diferente, pero chafa. Y de música te ponen las versiones caguengues de las canciones que escuchas usualmente. Es de cuenta, o sea, todo mal, es la versión genérica de todo, de todo. Vimos a un amor genérico, vemos unas peleas espectaculares que suceden solo en la mente de Rod Liefeld, pero que no llegas a ver plasmar. Son un montón de personajes familiares, pero que al mismo tiempo no son los que tú conoces porque se los fusiló. Entonces, esos que parecen los celestiales, pues no son los celestiales, sino los melestiales. O sea, todo es chafa y todo es pirata y no sabes en dónde están peleando porque no pone fondos. Como ya dibuja digitalmente, le pone unas nubes digitales, no sabes en dónde carajo están peleando. Sería que están peleando en el desierto donde pelea Goku con...
cita, colorcito, no sabes en dónde están peleando, ni te importa. Hay muchos guamazos, de repente crece el tamaño, parece que tuvo una erección y es un arco de sangre, no es de piel, sino de sangre, entonces pasó de ser así a pasar así, miren, miren, no, es una cosa horrenda, detestable. ¿Ve? ¿Dónde están peleando? Ahí en las dunas de Bilbao. Parece que están en las dunas de Bilbao. Qué cosa tan espantosa de cómic. Pasan muchas cosas, muchas, nadie le importa. Y luego hay unos chistes, ya se le nota mucho la edad. Digo, yo soy un señor también ya, pero Rob Liefeld es como 10 años más viejo que yo, o no sé, pero ya sus chistes son de abuelito, de abuelito. Ay, si el Capitán América del Marvel Universe puede levantar el martillo, pues a huevo también yo. Ese es un chiste de que dijo. O sea, el cómic en general, si ustedes tienen ganas de reírse, pues léanlo pirata. Si tienen ganas de que les dé chorrillo, pues vayan a su tienda de cómics más cercana o más lejana si quieren emprender una odisea como la de Ulises, que ahora es Odiseo, que ya no me acuerdo cómo que hicieron Odisea Ulises, no me acuerdo. Trépense y agarren un road trip y vayan a comprar el Youngblood número 100 para que les dé chorrillo y les dé un torzón del coraje porque van a invertir una cantidad de dinero en un cómic que sí da risa, pero que no vale madre. Muy bien. Ay, ¿y tú, Franco, qué Panditas opinaste? azules. ¿Sí? ¿Qué opinaste, Franco? A ver. Híjole, ay, mira, retomando lo que comentaba Neto al principio de Rob Liefeld, que es ¿cómo decirlo? Me da conflicto un poco porque él pertenece a una generación de autores que creo que todavía fue muy libre al momento de crear. No, no estaban como tan viciados o tan ciclados con esta necesidad actual de muchos guionistas y muchos dibujantes, muchos artistas, de hacer cómics para luego convertirlos o pensarlos en un subproducto cinematográfico o de la televisión, ¿no? O sea, el cómic ya está inmerso en este ciclo donde lo hacen o lo crean en función de cómo se va a ver en la pantalla o cómo se va a ver con tal o cual actor. Eso pasa ya mucho, ¿eh? Ya estamos en una generación donde ya son más bien como storytellings de un producto posterior cinematográfico y hay pocos cómics que sean atrevidos a nivel visual o a nivel de argumento. Y Rob Liefeld viene de esa generación de Todd McFarlane, de Jim Lee, de estos principios de los 90 donde todavía existía una libertad muy amplia y eso se traducía en diseños que hoy en día nos parecen, y lo son en efecto, ridículos o conceptos exageradísimos. Basta decir que Liefeld es el creador de, que también por ahí es el creador de Cable, que, y los pequeños exagerados, cananas con hombreras que parecen de locomía, con pistolas que parecen cañones que sacaron de un tanque, ridículos por completo, pero que se veían muy cool en los 90, ¿no? Que se veían muy padres. Entonces, por un lado, creo que él sí ha sido muy fiel durante muchos años a este tipo de creatividad que hoy en día ya se presta a la chorcha o a la botanería, estarnos orlando de él constantemente, pero por otro, Sí, también creo que es muy admirable que se muere con la suya, ¿no? El cómic de este cómic parece que lo pudo haber escrito hace 45 años o hace 60 se cuando él había siente nacido apenas, y cuando sigue estaba en siendo la igual de prepa, ridículo. parece. Claro, ¿no? Y es ridículo, pero también de repente, creo que el estándar de lo que esperamos leer de muchos otros autores es muy alto, pero a ver, Rob Liefeld nunca nos ha dado un cómic bien escrito ni bien dibujado. Si acaso se ha vuelto más mañoso para no dibujar pieza a cuadro porque sabe que no le salen. Entonces hace estos paneos muy cercanos, estas posturas horribles en proporciones, un mal cómic, en dibujo, en encuadre, en historia, en el desarrollo de los personajes. Es un espantajo por todos lados, pero yo le tengo cariño al menos porque se sigue atreviendo a ser muy auténtico. Liefeld es un autor que realmente se quedó ya en los 90 atorado por completo. Es como ir a un concierto de estos de la nostalgia
y no avanza 90 más. Pop El Tour. cómic, ándale, 90 Pop Tour, que esperemos patrocine aquí el corte comercial. Pero lo cierto es que si eres un fan acérrimo de Liefeld, pues vas a encontrar lo que te guste. Si eres un detractor de siempre, también vas a encontrar razones para seguirle dando patadas en las costillas. Yo creo que es un cómic para los que son completeros de colección, los que se la pasan comprando a veces sin leer, porque todos hemos caído en esa etapa también. Compras nada más por tener la numeración completita, pero no más. O sea, es de verdad esta cosa que tengo como de amor-odio con el autor. Creo que es fiel, me parece bien porque no hace sus cómics pensando en que peguen en el cine, y han pegado, ¿eh? Porque ahí está Deadpool. Y por otro lado, creo que es mal porque sigue siendo muy incapaz, sigue siendo muy mediocre en cuanto a fondos, en cuanto a arte en general, pero bueno, es Rob Liefeld. O sea, no le podemos pedir peras al olmo, y sencillamente es un cómic disfrutable si eres fan de toda la vida o nada más te quieres pasar un buen rato burlándote de él. Exacto, sí. Fíjate que sí, es que, como dices tú, es pues sí, casi la última generación, ¿no? Donde cuando la verdad a nadie le importaban los cómics más que a los tres güeyes que los leían, y había esa libertad, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? Puedes hacer lo que quieres porque nadie te está viendo, ¿no? Entonces era eso lo que había, o sea, sí, esta generación que luego se fue a IMAX llegó digo, a lo que eran los noventas, se fue al extremo, ¿no? Donde eh, sí se perdieron muchas cosas que eran como lo que siempre se veía en los cómics, ¿no? Me acuerdo mucho, hay un video, si lo pueden ver por ahí, creo que se llama Masters of the Comics o algo así, donde está Stan Lee y me parece que es Rob Liefeld y Todd McFarlane y están dibujando. Y entonces Stan Lee les pregunta así como que, porque ellos están dibujando uno de estos personajes así súper raros con picos, cadenas y la madre y media, 20 brazos metálicos y todo. Y él les decía, pero él a qué se dedica, de qué vive, ¿no? O sea, porque Stan Lee está acostumbrado a escribir estos personajes como decíamos Spider-Man, ¿no? O sea, es un chavo que toma fotos y trabaja, tiene un trabajo, ¿no? O sea, el ser superhéroe es parte de su vida, no es todo, no siempre está siempre ahí. Entonces él les decía a estos güeyes, ¿verdad? O sea, como que, sí, por eso, pero este güey, ¿qué hace? O sea, siempre está con los picos y siempre está con las metralletas, ¿qué pedo, no? O sea, y ellos le decían, sí, güey, o sea, así es su vida, ¿no? O sea, porque no había más, o sea, para ellos era esta cosa de la imagen, de todo extremo, de todos, al llevarlo al 11, ¿no? O sea, no había medias, ¿no? O sea, ellos eran, o sea, eres un mercenario acá súper extremo, todo el día estás con los picos y las cadenas y la madre y media, ¿sí? No tienes otra vida, ¿sí? Entonces, ellos tenían esa cosa, ¿no? Que obviamente pues era una cosa muy de los noventas que les funcionó en su momento, y la verdad, o sea, digo, todos se quedaron en eso, ¿no? O sea, eh, Jim Lee está en las mismas, o sea, Todd McFarlane sigue siendo Spawn, este güey todos están en las mismas, Savage Dragon, o sea, Eric Larsen sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Los otros tuvieron la decencia de retirarse, Valentino y todos estos güeyes, ¿no? Pero estos siguen en las mismas. La diferencia es que, bueno, Jim Lee y Todd McFarlane tuvieron la onda de visión un poco más de negocio y todo esto, pero digo, la verdad, todos están en las mismas, ¿no? Entonces, no podemos culpar a Rob Liefeld de estar haciendo esto. Eh, para mí sí es así también una cosa de como cuando vas a ver, ya ves que existe no sé, creo que todavía existe esta compañía de películas que se llama Asylum, ¿no? Que si sacan Alien, ellos sacan así Visitante del Espacio. Y que si sacan, no sé, alguna, ahorita, pero si la Odisea, ellos van a sacar así un viaje espectacular. Y es una versión barata, chafa, que sacaban, que antes sería para un videoclub, ¿no? O sea, películas que iban directo al video, que eran copias baratas de un super hit, ¿no? Entonces, así es Rob Liefeld en esto, ¿no? O sea, él hace estas copias baratas de personajes famosos y que, bueno, o sea, digo, en algún momento tuvo la suerte, o bueno, en algún momento creó Deadpool por algún pedo, y otros autores hicieron famoso a Deadpool y lo hicieron un personaje interesante, y él se cuelga el santo de que, güey, no, pues yo lo creé, sí, güey, pero tú creaste una porquería, llegó otro güey, hizo algo chido, ¿sí?
pero él se cuelga el santito de que Deadpool es de él, ¿verdad? Y digo, pues sí es cierto, pero bueno, ¿sí? Entonces digo, él tiene cierta relevancia en el mundo del cómic, le gusta, pues igual, siempre dar sus opiniones controvertidas, porque se siente súper, no sé, Relevante. relevante y no sé, todavía, o sea, porque digo, es que, güey, como que sí perdieron el piso, ¿no? O sea, me acuerdo en una entrevista de él decía, ¿no? Que él tenía, no sé, 19 20 años, o cuando estaba ahí trabajando en el mero mole de Marvel y vendía toneladas, y que él decía que él estaba pensando así de que estoy dibujando este cómic, güey, pero en 15 días me va a llegar un cheque de $1 millón, güey, porque es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, eso te hace perder el piso, ¿no? O sea, verdaderamente. Sí, a esa edad, sí. Y Que a entonces, cualquiera. ajá, o sea, y entonces el güey cree que todavía está en esas, ¿no? O sea, como que todavía piensa que lo que hace es muy importante y que él está ahí, no sé, en la cumbre del monte de los cómics, ¿no? Y pues ya no, digo, ya el pobre señor así ya está en el punto de que le digan, siéntese, señor, ¿no? O sea, pero, este, te digo, o sea, es extraordinario ver que siga sacándolo. No sé si se fijaron, no sé si saben que Youngblood no es de él ya. O sea, él en el camino vendió los derechos de Youngblood, ¿no? No O sabía. sea, si se fijan ahí en las letritas chiquitas del cómic, la mitad de los personajes ya no son de él, porque en el camino los vendió cuando necesitaba dinero, ¿sí? Y ahorita pues paga unos derechillos ahí para seguirlos usando y todo eso. Y por eso crea luego también por eso salen tantos personajes, porque él, pues en su onda, sigue creando personajes como, pues, para tener propiedades intelectuales que vender para hacer una película un día o algo, ¿verdad? Pero te digo, él la mitad de sus cosas las vendió porque necesitaba lana, o sea, esas cosas, te digo, como que dices tú, güey, ¿qué pedo con su vida así loca, ¿no? O sea, pero sigue siendo como dices, una parte importante de la historia del cómic, ¿no? O sea, él estaba ahí en pedo cuando pasó todo esto que es Image, ¿no? O sea, y todas las cantidades de cómics que vendían en esa época, ¿no? O sea, ¿Cómo entonces, vendían? Realmente vendían cantidades absurdas de cómics. o sea, era el inicio de esta Ok. cuestión especulativa que a la fecha seguimos viviendo, ¿no? O sea, esta onda de las 20,000 portadas, o sea, eso, o sea, él viene desde allá, o sea, viene sus orígenes en esas partes, ¿no? De esa cosa de Oigan, que creo que un número uno te va a hacer millonario en 10 años, ¿no? yo sí lo pensé cuando compré mi Spider-Man número uno de McFarlane. Dije, con esto ya, ya fregué. Oigan, Guau, chicos, guau. vamos. Primero, ¿qué calificación le ponemos antes de irnos a un corte comercial? Y regresamos a con el calzón por fuera. A esto yo le pongo un -2. Uy. Mm. Yo le doy un uno, pero nada más retomo muy rápido lo que dijo Claudio, porque me parece muy valioso eso de, si tiene un mérito Rob Liefeld, es que sí fue capaz de crear al menos dos personajes que fueron muy exitosos posteriormente, no nada más en el cine ni en otros medios como Deadpool y Cable, ¿no? Pero también es cierto lo que dijo, o sea, él, digamos, nada más llegó y hizo el agujero en la tierra y aventó la semilla, pero no la cuidó, no procuró que creciera. Fueron otros factores. Sí tiene su chiste animado, la que ha vendido al personaje, incluido en su momento en el cómic de, no me acuerdo cuál traía, creo que era X-Force. X-Force. No, era X-Force, era X-Force. Oigan, Sí, tenemos que irnos a pausa pero comercial, nada amiguitos. más. Corte. Regresamos en unos momentos. Bueno, vámonos comerciales. Pero ahorita retomamos el punto, Franco.
Ya regresamos a con el calzón por fuera. Ya regresamos. Exacto. Muy noventero eso, ¿eh? Sí, te quedaste conectado en esa onda. Así es, Claudio Cuevas, así Sí, es. así es. Voy a rezar por ti, Claudio Cuevas, para ver si mejoran tus gustos en películas del Hombre Araña y en cómics. No, no, dicen que no. Las fuerzas, Ay, las deidades acaban de decir que no. No o hay sea, forma. fíjate o sea, si fuera por este programa, ¿cuándo habrías leído el número 100 de Youngblood? Nunca, nunca, o sea, Ande, gracias, Claudio Cuevas. y por eso, No, pues muchas gracias, muchas gracias. por eso ahorita su vida es mejor, porque leyeron ese cómic de... No, sí, la neta, me hacían falta vidrios para la barda, y ahorita ya los tengo todos, Claudio, ya. Bueno, entonces ahora vamos como que uno podría pensar que nos vamos como que al otro extremo, una cosa muy lejana, pero el creador de este cómic trabajó varios años para Rob Liefeld, o sea, no era una cosa así, ¿Qué? colaboración, él trabajó para Rob Liefeld. Estamos hablando del jovenazo maestro de las artes, esotéricas y ocultas, Alan Moore, que escribió este cómic de Superman, ¿qué le pasó al hombre del mañana? ¿Sí? Pero hay que recordar que uno de los personajes que tenía Rob Liefeld era Supreme, su versión de Superman, y que Alan Moore hizo un run como de veintitantos, le creó así lo que se diría Town Lore a ese Supreme con mundos, multidimensiones, versiones distintas del personaje. Todo lo que ahorita vemos del multiverso, Alan Moore le creó todo eso para el personaje de Supreme de Rob Liefeld. O sea que no estamos tan lejos de que son personas que han colaborado, que han trabajado juntos, ¿no? Entonces vamos a hablar de este Superman, que bueno, son dos números, ¿no? De Superman escritos por Alan Moore, que corría por allá del año del 86. Es correcto. ¿Sí? ¿Ya había terminado la crisis en las Tierras Infinitas? No, según yo es antes de las crisis, ¿no? O sea, No, eh, porque aquí se menciona que Kara ya estaba muerta. bueno, es que, bueno, según yo, le dicen a Alan Moore que quieren que escriba una historia antes de que reinicien el personaje. Entonces, este es por eso que es como que según yo, es la última historia, ¿no? De Superman, creo yo. Antes de que ya empiece el nuevo Superman, que era el John de John Byrne. Byrne, ¿no? Ujú. Según yo, así era la cosa. No sé, ustedes si tengan otros datos. Mira, yo pensaba que esto era antes de las crisis, pero según noté, porque yo nomás compré en su momento, igual les dije, como ya les dije, comprábamos cómics gringos, pero no teníamos todo el full scope, que no me acuerdo cómo se, no, o sea, la visión completa. Entonces, este es el último número de Superman antes del lanzamiento del número uno de la miniserie de Man of Steel. Entonces, a mi punto de vista, aquí ya había terminado la crisis en las Tierras Infinitas y esta es la última historia donde nos le dan un cierre y nos dicen qué fue lo que le pasó al hombre del mañana. Escrito, como ya dijo el Claudio Cuevas, Alan Moore, dibujado en conjunto por Kurt Swan, que era el dibujante titular del título titular del título. Titular la serie de Superman fue muy famoso. Eh, pues bueno, ¿qué les podemos decir? Fíjate Es que un yo quiero cierre. dar otro dato curioso para que veamos también en qué nivel estaba Alan Moore en ese momento. En el mismo mes que se publicó este cómic, que se publicó el número uno de Watchmen. O sea, en ese mes, o sea, hizo dos de los cómics así como que son súper clásicos en la historia del cómic, ¿no? O sea, en ese mismo mes Alan Moore se metió estos dos, ¿no? O sea, que era el nivel que traía ese güey, ¿no? O sea, en otro pedo, ¿no? Por algo le dan a él a escribir
esta historia, ¿no? Que es así como que, bueno, dale el cierre a este personaje antes de que lo volvamos a empezar, ¿no? Así es. Y bueno, pues no sé, ¿Quién empieza? ¿Tú o Claudio Cabas? Porque siempre te dejamos después del Francomagno y pues no, bueno, está bien, quieren hay que que yo cambiar el rol. les marque el camino, muy bien, está bien. Como dices tú, es la historia de qué, o sea, bueno, como dice el título, ¿qué le pasó al hombre del mañana? Aquí ya es ¿te fijaste que es creo que 1985? No, 1997, algo así menciona aquí la fecha. Se supone que es como 10 años después de las crisis, ¿no? Alguna cosa así. Sí. Superman ya tiene mucho tiempo que nadie sabe qué pasó con él. Entonces van a hacerle una entrevista a Lois Lane para que les platique qué pedo con Superman. Usted ¿Lois platíqueme. quién? Luis Lane, ¿cómo se llama? Lois Elliot, querrás decir. Ay, bueno, Luis Elliot. Este, Lois Lane, entonces van y le preguntan así, venimos a hacerle así una entrevista para que nos platique cómo era el señor Superman, vivir con él y todo ese pedo, ¿no? Y ella, pues, más o menos ahí les empieza a decir cómo fue el, pues los últimos, vivir con él en los últimos tiempos, es como que es el último día, o no me acuerdo, última semana, alguna cosa así, en donde ocurren muchos sucesos, ¿no? O sea, muchos villanos de Superman aparecen, llevando así como que a una crisis final donde ya él, este, pues Aquí dijéramos que matan a Clark Kent, es donde mira. desaparece, ¿no? O sea, exacto. Este, es donde, bueno, saben que se dan a conocer, ¿no? Que la identidad de Superman y Clark Kent en esta cuestión de que ¿cómo se llama? El juguetero, ¿no? Ujú. Manda estos juguetitos que le destruyen la ropa que trae Clark Kent puesta y pues todo el mundo se da cuenta que es Superman, ¿no? Ajá. Y entonces te digo, es como que es una semana, o no sé, no me acuerdo cuánto tiempo pasa, que en donde pasan muchas cosas muy seguido y que terminan en esto, ¿no? En la desaparición de Superman y donde nadie sabe qué pasa con él, ¿no? Y es como que Alan Moore, eh, pues recorre la galería de personajes o de villanos de Superman, igual en un último, como que su último enfrentamiento, ¿no? Vemos a Bizarro, vemos aquí a Lex Luthor con Brainiac. Brainiac, ¿sí? Que pues se me hace muy chido, ¿no? Esa parte donde los une, como que sus dos villanos ahora se convierten en uno solo, compartiendo una mente. Pues vemos toda esa cuestión de que tiene que, pues, Dar eh, un cierre. él da un cierre o sea, Superman llevando a todos sus seres queridos a la fortaleza porque pues los quiere proteger, porque él siente como que, ¿qué pedo? ¿Por qué está pasando todo esto? Él siente así como que algo va a pasar, porque también viene la Legión de Superhéroes. O sea, como que todos los personajes importantes de la vida de Superman se reúnen en esta historia a darle como que un adiós, ¿no? Algo está pasando y él está ahí intentando resolverlo, pero como que él ya sabe que no va a poder, ¿no? Que ya es el final, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿ustedes qué quieren decir? O con lo que dije fue Pues bueno, suficiente y acabamos el yo lo programa. que Ustedes pienso díganme. es que efectivamente tenían que darle un cierre a todos y cada uno. Ya no había arcos argumentales abiertos, pero había personajes. Y si era la última historia de Superman, quería saber qué había pasado con todos los personajes recurrentes, tanto villanos recurrentes como personajes de soporte recurrentes. Entonces, y pasan, siendo Alan Moore y trayendo el nivel que traía, pues ese es el Action Comics, también el último Action Comics se supone que es Goodbye Superman, We'll Miss You, te vamos, te vamos a extrañar, todos los superhéroes que quedan vivos te van a extrañar. Aquí ya no dibuja George Kurt Pérez, Swan. solo es Kurt Swan, es el último y pues está bonito y siendo, como les decía, Alan Moore con el tono violento, agresivo activo, no sé cómo decirle, pasan cosas horrendas, mueren muchos personajes queridos y no mueren de una manera bonita. Lana Lang muere calcinada, Jimmy Olsen muere con el pecho, la espalda perforada. Mueren muchos de los personajes que la gente quiere.
Yo no, porque Jimmy Olsen pues me da lo mismo, que mi suela del zapato me importan lo mismo. Mientras no se le pegue un chicle, me da igual. Bueno, entonces, está bien, los diálogos están bien. Como cierre, se lee diferente. Si lo leyéramos en 1986, lo leeríamos con cierta nostalgia, lo leeríamos con algo de dolor, pero hemos visto tantas veces el multiverso empezar, acabar, reiniciar, que ahorita lo ves como, ah, mira, fue una buena historia, qué chido. Relevante, relevante fue en su momento. Ahorita ya es una pieza de museo bonita, bien escrita, muy bien dibujada por George Pérez y fue un muy buen trabajo, un último trabajo de Kurt Swan. Me gustó, no le pongo un 5 sobre 5 super calzones, pero le pondría un 4 porque para mí pensaría que pasaría mejor la prueba del tiempo como lo pasa Man of Steel, que es del mismo año y que para mí sigue siendo un 5 sobre 5. Este está bien a secas. A ver, Franco, ¿tú qué nos dices? ¿Qué opinas? Híjole, híjole, mira, yo me acuerdo en los, como dice Claudio, recuerdo en los 2000 principios, cuando empecé a leer cómics de Alan Moore, que venía de leer de hecho Watchmen, y por ahí empecé a enterarme de esta historia, ¿no? Que pues, fue antes de que yo me iniciara en el cómic como lector, y es una carta de amor al Superman clásico, ¿no? Al Superman de los 50, de los 60, de los 70, de la edad plateada de DC, este Superman que todo lo podía, que era bonachón, que era el Boy Scout, el arquetipo de este Superman insoportable para mucha gente, pero que también refleja la edad de la inocencia del cómic, de la edad dorada y de la transición a la edad de plata. Y ya en los 80, obviamente, la fórmula estaba completamente gastada. El universo DC ya se estaba planteando y termina siendo su crisis infinita, dando un borrón y cuenta nueva, pero preservando la esencia de los personajes. Venía esta duda: ¿qué vamos a hacer con todo este bagaje de historias de décadas? ¿Y cómo le vamos a escribir quizás una despedida apropiada a todos estos lectores que nos han acompañado? Y ahí es donde entra Alan Moore con este proyecto que saca, no del retiro, pero prácticamente ya estaba en lo último de su carrera, Kurt Swan, que fue el dibujante de Superman durante buena parte de Décadas. esas décadas, que definió visualmente al Superman de la Edad de Oro y de la Edad de Plata, y deciden hacer esta historia que dentro del marco del Superman clásico bonachón que les estoy platicando, pues sí es muy disruptora, ¿no? Porque nos plantea finales. Esta historia no busca dejar un atisbo de continuación, sino de darle el cierre que quieren todos los lectores. Ujú. En bruto, sin matices, simplemente es decirles, muchachos, gracias por haber leído a este personaje, va a continuar en una nueva etapa para que no estén preguntando, pero ¿qué pasó con Lex Luthor y qué pasó con Metalo? Pues aquí les va y nos Todo. dio un cierre. Como dice Neto, de entonces ahora muchos superhéroes pues, se han muerto, empezando por Superman de los 90, han renacido, se han reinventado, se han rehecho, se han desbaratado, se han cambiado de género, de color, de nacionalidad, de origen. Pero en la época que se lanza ¿Qué pasó con el hombre del mañana? Sí era disruptor en cierta medida porque sí se lo tomaron en serio y de hecho este es el punto final para el personaje tal cual como fue concebido en la Edad de Plata y la Edad de Oro de DC. Por ese lado me parece un cómic todavía muy valiente, muy interesante, valioso también porque teníamos un Alan Moore, comentaba Claudio, en su mejor época como escritor. Teníamos a Kurt Swan dando literalmente el canto del cisne de su arte. Hace este cómic y se retira. Kurt Swan ya después hizo páginas sueltas en algunas historietas, pero ya no volvió a encargarse de un cómic de manera constante, de manera frecuente, porque pues ya también él estaba grande, él fallece en el 96, me parece, entonces aquí me pone punto final. Por ese lado me parece muy valioso, a lo mejor ya visto con los criterios de hoy en día, en todos los sentidos, tanto de guión como de arte, pues ya está muy rebasado, es un cómic que se siente viejito, digamos, se siente clásico, pero también si lo colocamos en la época que fue creado, creo que sí adquiere ese valor, porque si lo pensamos, son pocos los personajes grandes, insignia en DC y Marvel, que tienen este tipo de cierres tan tajantes a cierta época y decir,
Chicos, gracias por todo este tiempo, gracias por haber hecho posible que durara décadas este Superman tan bonachón, tan psicodélico, tan peculiar, pero esta es la última historia que van a leer de él y a partir de aquí, punto y nuevo capítulo, ¿eh? Entonces, sí me gusta, creo que es un cómic muy bonito. Todavía, me acuerdo que lo leía muchos años después, por ahí han salido reediciones, si tienen oportunidad de adquirirla, no para hacerse ricos, sino nada más por tener un buen cómic de Superman, se las recomiendo y me sigue pareciendo un material valioso para darnos una idea de esta etapa, ¿no? De transición de una edad más inocente y más ñoña del cómic a una época como lo fue mediados de los 80 y los 90, mucho más oscura, mucho más estrambótica, mucho más violenta. Y aquí tenemos la frontera bien, bien clara. Entonces, pues es mi opinión. Creo que es un cómic que vale la pena leído con la mente en la idea en que fue creado en una época muy diferente, ¿no? Ya hoy, pues sí, se Muy. siente viejón. Sí, Sí, es fíjate que, o sea, correcto. como mencionan, es una época de superhéroes que ya no se ve, ¿no? O sea, eh, volvemos en esa etapa donde o sea, volvemos a decir lo que veníamos diciendo también en de Image, que todavía se podía hacer lo que quisiera, se podía inventar. No vemos aquí a Jimmy Olsen, así que vuelve a tener sus superpoderes. O sea, él toma todas esas cositas que venían de estos años, de estas décadas anteriores, y lo junta en esta historia. Y igual, o sea, como dices tú, es el cierre, ¿no? Como cuando ves el final, no sé, por decir así, como cuando salió el final de Friends o cuando el último capítulo no sé, del Big Bang Theory, que donde ves y cómo terminan todos, ¿no? Y que al final se acaba el capítulo de alguien cerrando la puerta y ya se van de donde vivieron siempre, ¿no? O sea, Sí. es ese cierre que da, que a lo mejor no pudiera, a lo mejor dijeras tú, es que no fue tan chida la historia, lo que tú quisieras, que a mí sí me gusta, pero porque tiene que cumplir una función, ¿no? O sea, es una historia que tiene la función de terminar con todo, ¿no? Ahora sí que de explicarnos y poner todas las piezas en su lugar y así se van a quedar y bueno, ahí nos vamos, ¿no? Apagamos la luz y nos vamos, ¿no? Entonces, también es eso, esa es la función de esta historia, ¿no? O sea, de terminar, ¿no? De acomodar todo, o sea, para que ya se acabe, ¿no? Y darle un final al personaje, ¿no? A lo que, como dices tú, a lo que venía pasando. Entonces a mí se me hace muy padre y, bueno, por lo menos, y no sé, yo siento que también tiene que ver que ya es una historia de hace más de 40 años que viene como celebrando lo que se hacía hace 50 60 70 años, ¿sí? Entonces también tienes que estar en ese mood, ¿no? También, si eres, digo, si no te gustan esas historias, si no les encuentras el gusto, no, pues, se te va a hacer así como que, ¿no? Está bien y ya. Pero si, digo, por lo menos digo yo, por decir, hace poco que le estuve leyendo unos DC Comics Presents Superman Team Ups, ¿no? Era creo que es de los 80 inicios de los 80, alguna cosa así. Y a mí me gustaban mucho esas historias, ¿no? O sea, por esa cuestión igual que decíamos, ¿no? Como que una inocencia, un todo se puede, no tenemos por qué explicar, ¿sí? Y es un estilo que se tenía en esa época que ya no se usa, pero a mí me gusta, ¿no? O sea, por lo menos a mí se me hace chido ese tipo de historias, ¿no? Y te digo, es como cuando ves una película de los 60s o de los 70s, ¿no? O una película en blanco y negro, tienes que entender también que eh, las historias se contaban de manera diferente, ¿no? Ahora como que hay muchas cosas, muchos pasos que obviamos al contar una historia. O sea, como que en las películas, en las series de televisión, hay muchas cosas que ya no te dicen porque eh, no hay tiempo, muchas veces no tienen tiempo o quieren avanzar muy rápido en la historia. Ya tenemos esa cosa de que rápido, rápido, quiero llegar a ver qué pasa. Y había en esas épocas era de que, güey, o sea, había una página nomás para verlo abrir la puerta de cuando llegaba al departamento, ¿no? Y ahorita así como que, no, ¿por qué desperdicias una página en eso? ¿No? O sea, pero así eran esas historias, ¿no? Entonces digo, es esa cosa como dices, ubicarte en el tiempo en el que estaba escrito, la función para la que estaba hecho. Y te digo, a mí se me hace padre, ¿no? Y vemos ese Alan Moore también que siento yo que regresaría
o no sé si siempre ha sido ese, bueno, siento porque también es ese gusto que siempre tuvo por ese cómic muy viejo de su infancia, cuando hacía los de ABC Comics, ¿no? Que toda esta línea que sacó, donde venían esos superhéroes, como dices tú, bonachones, buenos, de este mundo muy blanco y negro de el malo es malo porque es malo, nada más, y el bueno superhéroe es un Boy Scout bueno que siempre va a estar ayudando a la viejita a cruzar la calle, y el malo nomás va a querer ser malo porque, pues no sé, cualquier motivo que tuviera, ¿no? No hay una explicación, ahorita así como que hay explicaciones psicológicas y que por qué es esto y sus traumas de la infancia y la madre. Y en esa época no, pues el güey era malo porque, pues no sé, algo le pasó y ya es malo, ¿no? Y el bueno es bueno porque pues, sus papás lo querían de chiquito. Y ya, ¿no? O sea, entonces, ese es otro tipo de historia, ¿no? Y que, digo, pues durante décadas fue lo que reinaba en los cómics, ¿no? Entonces, digo, pues a mí se me hace chido, importante. Y pues igual, digo, es el Master Alan Moore, ¿no? Cuando todavía le gustaba escribir superhéroes. Sí, bueno, considerando un punto importante que acabas de tocar que yo no había considerado es el tipo de lector. O sea, el tipo de lector. ¿A qué estaban acostumbrados estas personas? Estaban acostumbrados a ver cosas no tan violentas. O sea, por eso fue, yo me imagino a una persona que durante toda su vida veía unas resoluciones a los conflictos de las historias de Superman bastante simplones y ver unas muertes tan perturbadoras, porque a mí me pareció bastante perturbador la muerte de Lana Lang. Debe haber sido una cosa bastante choqueante y a las personas que lo vivieron, que venían leyendo el cómic desde hace unos 10 años o 5 años incluso, debió haber sido bastante choqueante un final tan trágico para un personaje tan querido, que no ya le dije para mí no, como es Jimmy Olsen, fue Lana Lang. Entonces, siento que efectivamente la relevancia de esa historia la tuvo para el lector de ese momento. Nosotros, 40 años después, la vemos como una historia buena, porque es una historia buena, bien contada, bien narrada, bien ejecutada, pero que ya estamos muy acostumbrados a cosas muchísimo más escandalosas, ¿no? Entonces, sí está, yo reitero que me parece un muy buen cómic. No es para todos, pero sí lo recomiendo como parte de la historia de un superhéroe grandioso que mostró siempre, que siempre ha mostrado el lado bueno de la humanidad, que él siendo una persona no humana, con unas capacidades muy superiores a los humanos, muestra un lado muchísimo más humano del que muestran muchas personas. Fin del comunicado. Bueno, no sé, Franco, ¿algo más que quieras decir? No, nada más lo que mencionábamos también, es un cómic que vale la pena por la época en que fue escrito, el valor que tuvo Alan Moore de retomar a un personaje que también, si ahora es cansado para los autores de repente reinventar a Superman, imagínense en los 80 antes de la crisis, ¿no? Era como, híjole, voy a agarrar a este personaje del que ya se ha contado todo y obviamente este Superman ya traía encima historias interesantes, traía muchas historias ridículas, realmente un montón de folclore basura encima, que vos era como Superman le da un puñetazo a un planeta y lo puede destruir, ¿no? A ese nivel de poder ya lo habían elevado, ya era como Dios prácticamente, y precisamente Alan Moore lo baja, ¿no? Lo vuelve más terrenal, porque le pega donde siempre le han podido pegar a Superman, que de repente hay autores que lo olvidan. La debilidad de Superman no es física, son sus seres cercanos, ¿no? Son sus emociones, es la magia. Y esa parte que de repente se olvida por quererse inventar rivales más fuertes, más poderosos, más mameis. No, yo creo que Superman finalmente el encanto es precisamente este lado humano que tiene, esta herencia no genética, pero sí emocional de los Kent, que lo vuelven un personaje mucho más profundo que el típico héroe todopoderoso que es invulnerable a absolutamente todo lo que la humanidad conoce. Entonces, por ese lado celebro todavía mucho, sin mencionar el arte de Kurt Swan, que para los que nos gusta ese tipo de arte de los 60, de los 70, no la escuela de Jack Kirby, sino una más clásica, mucho más, digamos, Silver Age. tradicional. Ajá, pues es una maravilla y qué bueno que lo agarraron todavía para hacer un cómic muy redondito, repito. Entonces, si tienen oportunidad de agarrarse por ahí alguna edición antes de los nuevos coloreados, pues afortunados, cómprensela y sobre todo disfruten. Pues es un cómic para disfrutar el fin de la edad de la inocencia del superhéroe,
de Superman en este caso, y el inicio de una mucho más oscura, eso sí, sin perder la esperanza. Lean el final, ahí está el final del cómic, es también muy bonito, porque no cierra todas las puertas. No pretende continuar, pero no cierra todas las puertas a la esperanza, porque finalmente es parte del lore de Superman, que es siempre se puede, de una u otra manera, siempre hay manera. Siempre hay manera, chavos. Sí, Menos para efectivamente. Mr. Mix y Speedlick, que murió asquerosamente partido en dos. No, bueno, pero Ándale, pues. es eso, ¿no? También hasta ese personaje, todos tenían que salir, ¿no? Era así como que todos Todos, tenían que todos los salir, villanos, todos, todos todos, tenían que todos. salir. Sí, Pues sí, sí. bueno, y con eso llegamos al final de Superman, pero también de este programa. Oigan, primero, gracias por haber llegado a este punto del show. Les agradecemos como siempre sus likes. Ya siempre decimos lo mismo. Si les gustó, recomiéndenos con sus amigos. Si les cagó el programa, recomiéndenos con sus enemigos. El chiste es que sigamos haciendo esta conversación y mantengamos la conversación también a través de los comentarios. ¿Por qué no? Porque no les da la gana. Ya los he visto. Sí, Comenten, suscríbanse, por favor. suscríbanse, comenten, compartan, El denle que sí like, comparte todo. y comenta es mi amigo Félix, que él sí tiene buen gusto en los cómics. Él sí le sabe y odia al Claudio Cuevas. Claro que sí. El otro día en Twitter te tupió, pero machín. Ah, sí, ¿por qué? Sí. En un tuit del Franco Magno. Ándale, fíjate, no, no, como yo no tengo eso, No hablen. importa, Claudio Cuevas, los voy a imprimir y los voy a poner en la puerta de tu casa, así. Pa, 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 pa. Está bien, está bien. Tómate esto, pinche hipster amargada. Te voy a decir. Ay, bueno, ¿Por no, qué está estamos bien. diciendo groserías en este programa si es clasificación A para toda la familia? No Ah, sé, pues porque tú, no nos ve nadie. ¡Ah! no sé, tú, Neto, pero bueno, pues no sé, también dejen ahí sus comentarios si quieren que reseñamos algo en especial, ¿no? Si no, pues nosotros ya saben, voy a seguir escogiendo el Youngblood 101, el 102, el 103, hasta que lleguemos al 2000. Podríamos hacer una edición especial de los 100 primeros números de Youngblood, si ustedes así no lo piden. Entonces, ¿Qué te parece que si mejor me das 100 patas en los testículos, me parece más soportable que esa babosada que acabas de no, y pronunciar? quizás, y quizás tendría más vistas, no sé, podríamos hacer las dos cosas para hacer una competencia, Lo ¿no? voy a decir en inglés. How about no? Pues Bueno, bueno, chavos, muchas gracias, Franco Magno. Muchas gracias, Claudio Cuevas. Muchas gracias, Neto del pasado, que hiciste el esfuerzo en venir hasta aquí. Y gracias sobre Gracias, todo Neto. a ti, amiguito y amiguita. A ti. Mira, mi corazón. sin Ahí ti no estamos, sería corazón. posible Corazón este mejor así. programa. Mire, 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 mire. Ay. Ay, no. Nos Bueno, vemos a la próxima semana. Gracias, chavos. nos vemos. Bye. Bien, como saludo como príncipe de la primavera.